Yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 110. Acá vemos en el Salmo 110 cómo de alguna forma Dios le revela a David lo que sería una conversación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús. Obviamente estamos hablando del Viejo Testamento, todavía no llegaba a Jesús, pero la palabra es increíble. Vamos a leer, dice: Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juro Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Saben, mis hermanos? Este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, debido a que a sus claras referencias acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 22, Jesús recitó estas mismas palabras en este versículo, refiriéndose a sí mismo ya en el Nuevo Testamento. El mismo Pedro también lo hace referencia al que está sentado a la diestra de Dios. El que está sentado a la diestra de Dios es su Hijo Jesucristo. Amén. Jesús explicó en ese salmo cómo se menciona el Mesías, que es más grande que el mismo David, que era el rey en ese momento en Israel. ¿Sabe? El Padre está declarando quién es el Hijo para él. Aquí habla de dos oficios: Jesús como rey y Jesús como sacerdote. Habla de una vara de poder, y eso preste la atención cuando habla de la vara del poder, que es un indicativo del poder de su gobierno, del poder de gobierno de Jesús, de autoridad, símbolo de la señal de todo aquello que es para Dios. Después que lo señala con la vara del poder, el que tiene el dominio, lo señala también como sumo sacerdote. Ahí lo dice en la palabra, lo acabamos de leer, declarando al Hijo rey y sacerdote. ¿Sabe que eran los dos oficios? Son los dos oficios más importantes nombrados en la Biblia: rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Y vemos cuando lo dicen el orden, según el orden de Melquisedec. El apóstol nos ha hablado bastante también de Melquisedec. Es semejante a Jesús, es una figura de Jesús en la palabra del Señor. Y es rey y sacerdote Melquisedec, en lo que es lo que su nombre significa: rey y sacerdote. Él era rey de Salem y era sacerdote. Es una relación que ya Dios estaba revelándose en el Génesis. Es una revelación que Dios nos da de Jesús como rey sacerdote en el Génesis, como el Padre. Impresionante. La palabra empieza a contarnos, como hizo el apóstol, cuando usted empieza a escudriñar las Escrituras, usted empieza a darse cuenta de muchas cosas que están allí, pero la venida del Señor
la venida de nuestro Señor Jesucristo siempre se fue revelando, el nacimiento, su vida, siempre se fue revelando a través de los profetas. Y es impresionante ver cómo es visto el Señor como rey y sacerdote. Pero sabe, vámonos un momentito al Salmo 2. Quiero que lean algo allí antes de irnos a otro tema. Salmo 2. Dice: el reino del ungido de Jehová. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Acá podemos ver por su palabra cómo enfatiza lo de la vara del poder nuevamente, de su autoridad. Habla de dos decretos, habla de la vara del poder, pero también habla del sacerdocio. Y aunque no lo identifica allí como una vara, más adelante vamos a ver que sí son dos cosas que tienen que trabajar juntas en la palabra del Señor. Se complementan: el poder del reino y el sacerdocio. La vara del poder y el sacerdocio no pueden funcionar el uno sin el otro. Pero hacemos un alto aquí, porque no es de Jesús, de Jesucristo, que yo les quiero hablar hoy. Estamos hablando en la iglesia, a través del apóstol, de nuestros apóstoles, de hombres y mujeres comunes que fueron, ¿cómo? ¿Que fueron? Extraordinarios, ¿verdad? Y Jesús, no voy a hablar de Jesús porque Jesús fue extraordinario. Él fue el único extraordinario que terminó siendo extraordinario. Estamos hablando de aquellos comunes que llegaron a ser, gracias al Señor, extraordinarios, ¿verdad? Y venimos bajo esa línea que nuestros apóstoles nos han estado enseñando. Y nos conseguimos con el Señor que llaman Moisés. ¿Alguien recuerda algo de su historia, verdad? Moisés es un personaje muy conocido en la palabra, y muchas personas que hasta quizás no son cristianas conocen algo, han visto alguna película alguna vez. Y sabemos que Moisés fue una persona que fue criado por egipcios, llegó a estar, por la gracia de Dios y la protección que Él le brindó, llegó a estar en altos niveles de la sociedad egipcia. Fue criado por la hija del faraón. Así que era un hombre culto, educado, que en un momento de su vida quiso librar al pueblo de Israel, a su pueblo, porque él es judío, pero fue criado por egipcios. Y sabemos que los egipcios dominaron al pueblo de Israel por mucho tiempo. Y él, en su grandeza, en su sabiduría, en su entendimiento, quiso un día librar al pueblo de Israel, y fue un error.
Recordemos que mató a un egipcio y tuvo que huir lejos por muchos años al desierto, donde terminó ya siendo mayor, con sus hijos, con su familia, quizás envejeciendo un poco más y perdiendo mucha habilidad, perdiendo mucho de aquello que se le había sido enseñado desde pequeño, mucha formación, mucha inteligencia, y quizás empezó a ser una persona hasta menos de lo normal, porque estaba aislado, no tenía gente con quien hablar continuamente, y se dice que hasta podría haber perdido cierta parte de su léxico. Pero yo quiero que vayamos un momentico a Éxodo 4. Abra su palabra, abra la Biblia, Éxodo 4. Y llegamos a ese punto donde Jesús, el Señor, nuestro Padre Celestial, Dios, busca nuevamente a Moisés. Ahora cuando ya Moisés está solo en el exilio, si se puede decir. Y vemos lo que dice Éxodo 4. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha parecido Jehová. Dios le estaba hablando a Moisés en ese momento. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Por eso creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová: vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su carne, totalmente sana, pues, en ese momento. Si acontece que no te creen ni obedecen la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas señales ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en la tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya. Os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Amén. Qué osado el amigo Moisés,
queriéndole. La palabra Moisés en la Biblia se puede decir que es caracterizado Moisés como uno de los hombres más humildes que hubo en la palabra del Señor. Pero a veces esa humildad también se iba muy abajo y era osado al querer sugerirle a Dios otra persona, cuando Dios te está diciendo que hagas lo que te digo. Dios es Dios y hay que entender algo, Él es soberano. Él es soberano. A Dios hay que entenderlo siempre sabiendo que Él es soberano. Él sabe cuál es la capacidad que tiene Moisés. No fue Moisés que le dijo y le habló de su hermano Aarón. Él le dijo, yo sé que tienes un hermano. Porque Él sabe lo que está pensando Moisés. Él sabe, Él va más allá. Señor va más allá de nuestros pensamientos. Él conoce lo que pasa por nuestra cabeza, lo que sentimos. Él se adelantó. Pero ya va, Moisés, el Señor te está hablando. Te está ordenando a ti. Bien osado Moisés en querer sugerirle al Señor. El Señor comienza a revelar allí la relación entre la vara del poder del gobierno y la vara del sacerdote. Todavía quizás no lo entendemos, pero ya el Señor empieza a revelar allí su propósito. El Señor dice, yo no puedo mandar a Moisés a Egipto a hacer lo que voy a hacer solo con la vara del poder, la vara de acción, sino que debe haber un sacerdote, debe haber alguien que vaya con él. Y aunque aún no había sido revelado que él había escogido a Aarón, como lo escoge más adelante cuando ya el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ¿verdad? Desde la eternidad Dios lo sabía, porque Él es soberano. Dios sabía que ese ministerio de autoridad iba incompleto. No sé cómo dicen aquí, mocho, manco, inválido, ¿cómo sería la palabra? Estaba incompleto y debería ir completo, la vara de autoridad y la vara del sacerdocio. ¿Sabe? Dios viene revelando la importancia de la acción de que las dos varas actúen juntas. ¿Y sabe por qué? Porque es un peligro autoridad sin sacerdocio. La autoridad sin sacerdocio es un peligro. Hablaba con el apóstol hace poco atrás y lo decíamos de otra forma, porque mi padre dice también, no hay nada más peligroso que un mono con una gilet. Nosotros decimos hojilla. O no hay nada más peligroso que un ungido carnal. Y eso hay que prestarle mucha atención. ¿Cómo puede haber una persona ungida y ser carnal? Sí, puede haber. Dios es Padre y sigue siendo Padre siempre. Lo que nosotros nos revelamos somos los hijos, ¿no? A veces cumplimos con nuestro rol de hijo obediente, pero a veces no cumplimos con nuestro rol de hijo obediente. ¿Sabe? Hoy hay muchos ministerios marcados y manchados por la ausencia del sacerdocio. Vemos quizás las redes sociales, YouTube, el Facebook, todo nos indican a veces ministerios impresionantes. Ministerios que salen con la vara de la guerra, la vara del poder, la que ejerce frente a la guerra, frente a los ejércitos, pero desligada totalmente de la vara del sacerdocio, donde dentro del hogar, dentro de ese ministerio, hay desórdenes, hay malas costumbres, y de repente ya Dios decide no taparlos y muchas veces explotan.
Vemos ministerios que caen en fornicación, problemas económicos, malversaciones, cosas, escándalos. Y es triste porque el que pierde es el evangelio. Perdemos todos cuando algo como eso sucede. Por eso Dios nos está explicando que no puede haber una separación entre la vara del poder y la vara del sacerdocio. Y no es que Moisés no podría tener las dos varas, pero a Dios le plació allí que fuese así. Dos personas. Aarón, que más adelante se le iba a dar se le iba a revelar, ¿verdad? Pero ya Dios lo sabía del pasado. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo con las dos varas. Vara del sacerdocio y la vara de acción. No lo podían agarrar descuidado. Cada vez que Dios actuó, siempre el Señor lo respaldó. La palabra lo respaldaba, su vida lo respaldaba. Amén. ¿Sabe? Sacerdocio, como le dije, no estamos refiriéndonos a religiosidad, a presentar sacrificios. No estamos ni ritualismo. No, nos referimos a una vida entregada, a una vida separada, dedicada a Dios. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de eso y estamos hablando de tu vida, de mi vida, separada. ¿Y separada de qué, pastor? ¿De qué estás diciendo? Separada de este mundo, separada de lo que nos hacen creer que es normal, apartada para Dios. Es vivir por el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Amén. Dice la palabra en el Salmo 33, en los íntegros es hermosa la alabanza. Lo dice la palabra. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Así de qué nos vale a nosotros cantar muy bonito, tocar muy bonito, predicar espectacular. ¿De qué nos sirve a nosotros? Si en nuestro corazón no hay pureza, no hay transparencia delante del Señor. Allí lo dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, limpio de manos y puro de corazón. Es lo que Él busca. Es lo que Él busca. Y vemos mucha gente con talento. Vemos mucha gente con dones, haciendo cosas increíbles, pero detrás de eso, son un desastre. Son un desastre. Y es triste. Es triste porque hay un Dios que cuando los ve arriba le va a decir, no te conozco, pero yo sané en tu nombre. Se salvaron en tu nombre tantos, miles. No los conozco. No los conozco. Podemos, como le dije, cantar muy bien, tocar los instrumentos, pero a Dios no le interesa eso. Él insiste antes de llegar a la iglesia, seamos buenos esposos, buenos padres, tener una buena relación con nuestros hijos, tener una buena relación en el trabajo, ser buenos jefes. Allí es cuando se ve una persona realmente, en las relaciones con nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos. Allí es cuando se ve el evangelio que tú predicas, porque es fácil hablar de la boca hacia afuera, pero sabe, tus hijos, mis hijos, van a aprender más de mi ejemplo, de lo que yo les pueda decir y predicar por la boca. Así que atentos a eso, amén. ¿Sabe? Jesucristo duró 33 años preparando una ofrenda perfecta.
33 años. Una ofrenda que duró, dicen los que son conocidos, quizás 6 horas colgado en una cruz antes de morir. 33 años tuvo nuestro Señor Jesucristo preparando una ofrenda agradable a Dios, cuidándose toda la vida, cuidándose en todo lo que hacía. ¿Sabes algo? No importa quién tú eres, Dios hará que se cumpla el propósito de Él en tu vida. ¿Ustedes recuerdan lo que nos hablaba el apóstol hace poco cuando predicó de Sansón? Él lo dijo. No importa lo que tú eres muchas veces, cuando Dios quiere cumplir el propósito en tu vida, Él lo va a lograr. Ahora, está en ti decidir si lo vas a hacer por las buenas o por las malas. Sansón, bueno, conocemos cómo lo hizo. ¿Se acuerdan de Jonás? A Jonás Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, tienes que ir, y tienes que ir, y tienes que ir. Y el hombre, no voy a ir, y que no voy a ir. ¿Y dónde terminó? En Nínive. Pero por las malas. Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Entonces Dios nunca va a escuchar una oración mía. Sí, Dios la puede escuchar. Y nuestro Dios puede cambiar de opinión, porque es un Dios misericordioso. Pero sobre la misericordia tienes que seguir entendiendo que Él es soberano. Y si un día no hace lo que tú quieres, porque Él es soberano y tienes que someterte a sus designios. Amén. Sí te escucha y puede complacerte, pero cuando Él tiene un propósito lo va a lograr y lo va a cumplir. Así que más te vale que te endereces y andes derechito por el camino correcto, porque Él va a cumplir su propósito. Amén. Bendecidos. Gracias, Señor. Padre, vámonos un momentito a Números 17, mis hermanos. Números 17. Y acá nos estamos yendo un poco ya cuando el pueblo de Israel estaba ya en el desierto y comenzaban esas pugnas para ver quiénes eran los que iban a dirigir, quiénes estaban allí al lado de Moisés. Y obviamente era un pueblo muy grande. Y dice acá la palabra, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna, 12 varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas. En total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido
almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos la vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Ambas varas reflejan y manifiestan que Dios se ha aparecido a Moisés. Vemos en Éxodo, cuando la vara, ya Dios no la llama la vara, sino que se le dice la vara de Dios. Cambia, ya no es la vara de Moisés. Dice la vara de Dios. Después que Dios le muestra a Moisés los milagros que puede hacer con la vara, la convierte en serpiente y le lo manda a hablar con el faraón. Ya no dice agarra tu vara. La palabra dice la vara de Dios, ¿verdad? Y vemos ambas varas revelan y manifiestan que Dios se ha aparecido a Moisés. Y florecerá la vara de aquel que yo escoja. Escogió a Aarón. Cada una de esas características se caracteriza por una cosa. Dios usa la vara del poder afuera y usa la vara del sacerdocio adentro. Adentro, sí, el sacerdocio era para calmar y que Dios declarar que Dios había escogido a Aarón y calmar la turba del pueblo. El pueblo, la casa, la familia, el pueblo de Israel. La vara del sacerdocio actuaba dentro. La vara de Aarón actuaba afuera, a la guerra, a los milagros. La vara de Moisés, perdón. Esa era la vara de la acción, del poder, como lo dice la palabra. Y la vara de Aarón actuaba adentro. Entonces el sacerdocio no puede ir desligado de el poder, de la vara de acción. Amén. La vara de Aarón fue depositada ¿dónde? En el arca. La vara del poder del señorío estaba afuera para resistir todo lo que se levantara contra el pueblo de Israel. Sabes, ambas varas representan el testimonio de tu llamamiento. El apóstol hablaba el domingo y fui yo casualmente que le respondí: somos reyes y sacerdotes. No sabía que el apóstol me iba a llamar. Y cuando Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes, es que usted, el que ha sido llamado, tiene tanto la vara del poder de acción como la vara del sacerdocio, porque así lo ha querido el Señor. La palabra lo dice, somos reyes y sacerdotes. Amén. ¿Cuántos lo creen así? El sacerdote ministra a Dios. La vara del poder ministra a los hombres. Y si usted no tiene una buena administración con el Padre, usted no va a poder fluir con la vara del poder. La autoridad la va a perder. No hay autoridad. No hay autoridad si no hay una buena relación con el Padre. La autoridad la da el Señor y la da cuando está agradado con sus hijos. Y vemos como dos hombres que quizás totalmente común pasaron a ser extraordinarios. ¿Sabe? Recuerdo mi padre dice: Dios capacita incapacitando. Muchas veces tenemos que caer
quizás lo más bajo posible, Dios nos desarma para entender que Él así nos puede levantar y usar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas personas piensan que ya pasó su tiempo, que ya Dios no los puede usar, que ya Dios quizás no va a poner su mirada en ellos porque quizás ya ellos perdieron el tiempo de su llamado, podría decirse. Es lo que se encarga Satanás de hacernos creer. Dios siempre estará allí. Dios siempre estará allí para ti. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú ejerzas. Quizás llegarás como Jonás, pero llegarás. Quizás permitiste que te sacaran los ojos como Sansón, pero se va a cumplir el propósito, porque Dios se va a encargar de llevar todas las líneas hasta el final. Y sabes, quisiera cantar para ustedes una canción que en su momento me ayudó muchísimo, porque así como quizás ustedes, yo en algún momento sentí que ya le había fallado al Señor y que ya no había más oportunidad. Y sabe, es un error pensar así. Es un error pensar así, porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor tiene más para ti, solo tienes que creerlo y confiar en Él. Amén. Aleluya. Amén. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Presta la atención a la letra. Aleluya, Señor. Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que sin ti vivir de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Todavía queda mucho por hacer. Todavía hay tanto que aprender. Y el que crea que ha llegado, falta más por recorrer. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido
abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Oh Señor, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Créele que Él no ha terminado contigo. Él tiene más para ti, para tu familia. Él te da otra oportunidad cada día. Solo debes de creerle. Dale la oportunidad. Ábrele tu corazón sinceramente. Dios va a recuperar todo aquello perdido. Créelo, créelo. Dios los bendiga, iglesia. Espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendición para ustedes. Amén. Dios hace de gente común gente extraordinaria. Créalo. Dios los bendiga. Dios los guarde.